Vamos. Cuando tenemos una enfermedad, cualquiera que sea esta, con intensidad de conflicto fuerte, mediano o débil, siempre esta enfermedad, llamada enfermedad o programa biológico, se sucede en dos etapas diferenciadas, estrictamente diferenciadas: una etapa fría y una etapa caliente. Esto se llama etapa, son términos un poquito técnicos, pero se pueden explicar. La etapa fría es una etapa de simpaticotonía, en donde el paciente con el conflicto activo, después de que se ha hecho el Dirkhammer, el síndrome de Dirkhammer, tiene ciertos síntomas típicos de fase activa de conflicto, o sea, está en el conflicto activo después del síndrome, ¿no? Y son insomnio, falta de apetito, latido rápido del corazón o taquicardia, presión arterial elevada, hipoglicemia, baja de glucosa y náuseas. Sí, son síntomas típicos de que el conflicto no está resuelto, está activísimo, ¿no? Insomnio, cuando ustedes tengan insomnio, algo está pasando. ¿De qué estoy preocupado? ¿Qué conflicto tengo? No quiero comer, ¿qué conflicto estoy? ¿En qué estoy? Y cuando querés comer mucho, luego vemos. Baja la glucosa, náuseas y algo más, ¿no? Esta se llama la fase fría de conflicto activo, porque las manos y pies están fríos, los vasos sanguíneos se contraen a nivel de piel pálida y fría, disminución de la temperatura, un poco disminuida la temperatura, y escalofríos o sudores fríos. En la fase del conflicto activo, a nivel de la psique de la mente estaba lo anterior, pero a nivel del órgano puede responder con una proliferación celular, es decir, el órgano comienza a proliferar celularmente, o sea, a crecer un tumor. Puede reaccionar con una proliferación o crecimiento de tumor, o también, en el caso que está ahí específico de un conflicto de miedo a la muerte, ataca a pulmón. Es un conflicto de existencia, ¿no? Existencial. Muy a menudo ocasionado, el choque impacta en un área del cerebro que controla las células de los alveolos pulmonares que se encargan de procesar el oxígeno. El sentido biológico de aumentar las células alveolares pulmonares es para tener más oxígeno y ser capaz de sobrevivir a ese conflicto. Ese es el propósito biológico. El propósito biológico de los nódulos pulmonares, lo que se llama el cáncer de pulmón, por proliferación, es de incrementar la capacidad de los pulmones para que el individuo esté en una mejor posición para sobrellevar el miedo a la muerte. Es decir, como les decía, todo tiene su propósito biológico, todo tiene su relación lógica. Es decir, tenemos que incrementar la capacidad pulmonar para sobrellevar el miedo a la muerte. Sí, dígame. una persona que fuma mucho o mucho tiempo, ¿está asignada a tener infarto o cáncer de pulmón? No. La persona, el tabaco no produce cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es por un conflicto de miedo a la muerte, miedo a morirse. Generalmente por un diagnóstico inesperado, ¿no? Entonces eso produce el cáncer de pulmón. El tabaco lo que produce es una intoxicación general, puede producir en un momento dado una bronquitis, una bronconeumonía, una telectasia si es que se fuma mucho, pero por intoxicación por los 105 productos químicos que produce el tabaco, ¿no? O en el supuesto caso también de que el paciente, la persona crea que se va a morir por el tabaco, se produce, pero no por el tabaco, sino por el conflicto de miedo a morirse, por el tabaco. No por el tabaco, sino por el conflicto de que él cree que va a morir por el tabaco. ¿Sí? No directamente por las sustancias del cigarrillo. Bueno, ahí está un resumen general: fase de simpaticotonía, fase de vagotonía, fase fría, fase caliente. La fase de vagotonía es fase de resolución de conflicto, que es fase caliente.
Entonces, todos los órganos y tejidos controlados desde el cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo, esto es un poco difícil de explicar, pero vamos a citar, tales como el colon, los pulmones, el hígado, los riñones o las glándulas mamarias, siempre generan proliferación celular, crecimiento tumoral. Los órganos relacionados con el cerebro antiguo, colon, pulmones, hígado, próstata, riñones, glándulas mamarias, se produce un crecimiento celular en caso de conflicto activo. En cambio, los órganos y tejidos controlados desde el cerebro nuevo, sustancia blanca y corteza cerebral, como huesos, nódulos linfáticos, cuello uterino, los ovarios, testículos o la epidermis de la piel, generan siempre pérdida de tejido. El cuello del útero está relacionado con ectodermo, pérdida de tejido, úlcera, vienen los virus, le construyen nuevamente las células que necesitan y desaparece el problema con resolución de conflicto. Alguien me hablaba, no sé quién, de que tuvo un linfoma de una zona en la cara. Eso es un problema de desvalorización, y la persona me dijo, yo ya sé qué es, exactamente ya sé qué es, me dijo. Entonces esto se cumple prácticamente en el 100% de los casos, ¿no? La fase de coagulación o fase de vagotonía, después de que se ha resuelto, tiene ciertos síntomas que son fáciles de definir porque son una fase tibia o fase caliente. Los vasos sanguíneos se ensanchan, manos calientes, piel caliente, pies calientes. A nivel del cerebro, paralelo a la curación de la psique y el órgano relacionado, las células también empiezan a curar. Ahí estaba la respuesta con respecto a ese glioblastoma del cerebro. Las células comienzan a curar, se produce una proliferación celular, el médico dice eso es cáncer y hay que sacarlo. No, está en fase ya de curación. Todo, entre comillas, cáncer cerebral es fase de curación de un conflicto en otro lado. ¿Está claro esto? Y lo interesante de esto, ahí viene lo de las bacterias y de los virus y los microbios. Los tumores controlados por el cerebro antiguo que daban proliferación, que daban un tumor, ¿no es cierto?, son ahora degradados con la ayuda de hongos o micobacterias como la tuberculosis. Los hongos que tenemos adentro, las bacterias que tenemos adentro, no han sido nuestros enemigos, son nuestros amigos que permiten al tumor, cuando hemos resuelto el conflicto, degradarse y eliminarse. Entonces ahí se producen, por ejemplo, sangrados, se produce fiebre, se producen secreciones, es porque el cuerpo ya está entrando en vagotonía, está entrando en curación y comienza a degradarse todo eso. Entonces es un muy buen síntoma. Cuando un paciente dice, doctor, estoy con hemorragias vaginales, lindo, está ya en resolución de conflicto. Doctor, estoy con secreciones vaginales, bien, está en resolución de conflicto. Eso no es nada malo, hay que dejarle que el cuerpo se limpie solo. Por supuesto, catalizando ese proceso curativo, ¿no? Y explicándole a la paciente o al paciente que eso es lo que le va a suceder. En el caso de colon se producen hemorragias rectales muy fuertes, entonces eso es dramático para el paciente. Va donde el proctólogo le ve cáncer de colon, de recto, de ano, lo que sea, y no es que, sí, claro que tuvo un cáncer, por guarrada, por conflicto de no aceptar las cosas, guarrada se llama, los españoles llaman guarrada, traición, o cagada, traición indigesta, ¿no? Literalmente dice, me cagó, ¿no? Resuelve el conflicto porque le perdonó, mi marido se fue con otra y me cagó, ¿no? Le perdona, regresa, venga, desaparece porque resolvió, comienzan las proctorragias, ¿sí? Ya está curándose, va donde el proctólogo le dice tiene cáncer y lo fregó, ahí lo volvió a cagar, disculpen una palabra, ¿no? Ahí no hay que hacer nada sino que esperar unos 2 o 3 días y desaparece el problema, absolutamente. ¿Y los pólipos cuando aparecen en el colon? Ya, los pólipos son se llama conflictos de guarrada en balance. O sea, trata de resolver y no resuelve.
activa y se desactiva, activa